Bien, amigas y amigos, Javier Montano, abogado con más de 20 años de experiencia en temas migratorios, mi abogado de migración, está con nosotros, tal cual como les dije a ustedes ayer, para hablar del webinar del próximo martes 11 y de otros temas muy interesantes. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, bueno, muy contento de estar contigo nuevamente y bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Qué bueno. Mira, lo primero que quisiera que nos despejaras ¿es bueno o es malo? ¿Cuál es la trascendencia de la decisión, la orden ejecutiva adoptada durante esta semana para quienes habían entrado al país, solicitado asilo, varios centenares de miles, a quienes por titulares de prensa, yo lo que he entendido es que Biden les dio un perdón? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, no necesariamente un perdón, o sea, la acción ejecutiva lo que hace es de que está suspendiendo la posibilidad de aplicar un asilo a las personas que están entrando ilegalmente a los Estados Unidos. Pero las personas que ya entraron en realidad no son afectadas. Pero curiosamente esto es lo mismo que utilizó el presidente Trump cuando hizo la famosa el Muslim ban, ¿no? la imposibilidad de esos países musulmanes para entrar a los Estados Unidos en el 2017 creo que fue. Pero es muy interesante cómo ahora pues, la administración de repente está tomando estas medidas para, en mi opinión, como una postura política, para decir que ahora las personas que están entrando a los Estados Unidos pues, no pueden aplicar al asilo. En mi opinión, no va a resolver nada. En mi opinión, esas posturas solamente son unas cuestiones, más me imagino que son para demostrar a las personas que van a votar o que están pensando en votar por Biden o por Trump en las siguientes elecciones, pues que vean que están poniendo mano dura, está asumiendo ese control, como dijo, en la frontera, para que voten por él, pero en realidad no va a resolver nada. ¿Y qué fue lo que decidió con quienes ya habían entrado y habían entrado de forma ilegal y se habían quedado ahí como en suspenso? ¿La decisión qué significa para ellos? Es prácticamente lo mismo. A las personas que realmente afecta o que está afectando ahora son las personas que están entrando a los Estados Unidos ilegalmente, que están cruzando ilegalmente y que ahora en el lugar de tener esa posibilidad de aplicar a un asilo, ahora les van a decir no. Después de, como ya estamos en números rojos de cruces ilegales a los Estados Unidos, ahora no te vamos a hacer un screening del asilo, entonces te vamos a deportar de manera expedita. Entonces imagínate todas esas personas que ahora quieren entrar a los Estados Unidos, yo me imagino que lo que van a hacer es de que cuando se abran esas puertas, pues van a quererse los primeros, porque dicen que van a ser los primeros, que después de los 2.500 cruces, de los 2.500 personas que detengan en la frontera, después de esos 2.500 ya van a cerrar entonces para las siguientes personas que estén entrando. Entonces imagínate, yo creo que va a ser una carrera ahora para hacer dentro de esos 2.500 personas, ¿no? Entonces, no sé, yo la verdad, yo creo que es una acción ejecutiva que no va a parar la migración. Pero más una pregunta de fondo, ¿ah? Sí. Esto no colide con el derecho humanitario porque entiendo que la figura del asilo le asiste, por ejemplo, a aquella persona que viene huyendo de una persecución y que no quizás puede tomarse el tiempo de arreglar todos los papeles para entrar legalmente a un país a pedir ayuda y protección, ¿no? No solo eso, porque yo creo que eso nos caracteriza como país. Una nación de inmigrantes, todo eso, pero recordemos que la ley de asilo te permite aplicar al asilo independientemente que estés legal o ilegal en los Estados Unidos. O sea, esto va en contra de la legislación actual migratoria. Entonces, yo en mi opinión, esta administración debe estar esperando un sinnúmero de demandas federales que, en mi opinión, le van a ganar, porque para mí es totalmente inconstitucional que esta administración esté tomando estas medidas para un derecho tan básico que es el asilo. Va en contra de la ley de inmigración, va en contra de tratados internacionales y va en contra, en mi opinión, de la fibra moral de este país. Bien, por favor, Enler, con musiquita y todo, vamos a recordar, amigas y amigos, que estamos promocionando online el próximo martes 11 de junio el webinar sobre un tema que es extremadamente interesante. De hecho, yo he dicho a quienes estén fuera de Estados Unidos y tienen familiares en Estados Unidos que hay que ver la cantidad de venezolanos
y de otras nacionalidades que están pendientes de la aprobación del asilo, que están amparados por el TPS y a quienes seguramente les va a resultar de gran utilidad saber cómo pueden pasar a ser residentes permanentes. Ese es el tema del webinar gratuito y el código QR es para que ustedes se registren. No te voy a decir, chotéate tú mismo lo que va a ser el webinar, pero danos un adelanto de esto. Bueno, esto surge por la gran necesidad que vemos no solamente para las personas venezolanas, para los nacionales colombianos, mexicanos, vemos demasiada desinformación. Estamos viendo que social media y otros medios de información están diseminando información que es totalmente absurda. Entonces esto es con el afán de poder educar un poco y al menos que la gente se dé una idea de la complejidad que tiene este tema, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros pensamos en hacer un webinar totalmente gratuito y lo que queremos es hablar del asilo, hablar del TPS, que hay mucha confusión entre estas figuras, y también de la posibilidad de poder saltar otras cosas, porque muchas veces decimos, ¿sabes qué? Tenemos TPS. ¿Qué hacemos? Bueno, muchas veces puede saltar una residencia por medio de habilidades extraordinarias o quizás una petición familiar o quizás una petición de certificación laboral, pero lo que queremos con este webinar es informar de que existen alternativas, hay un abanico de posibilidades, pero todo empieza con ser proactivo. Tenemos que ser proactivos y buscar alternativas distintas y eso es lo que vamos a tratar de proporcionar. Este webinar va a ser interactivo, ¿cierto? Tú vas a poder atender preguntas a través del canal de WhatsApp de ustedes, de Telegram y cosas por el estilo, ¿no? Correcto, sí, y de hecho ya hemos recibido un sinnúmero de preguntas, muchas de ellas se repiten y es muy interesante que muchas de esas preguntas que tú pensarías que son básicas, al menos para mí o para una persona que a lo mejor vive en Miami, a lo mejor que tiene el tema del asilo, que lo vemos por todos lados, pero muchas preguntas básicas y lo que pasa es que lo mismo, de una desinformación increíble de personas que piensan que pueden aplicar a ciertas cosas y que no califican, o muchas veces también personas que tienen TPS, y eso es lo más triste de todo, TPS que pueden tener una alternativa a aplicar a la residencia por medio de empleo y no lo hacen porque no saben. Entonces ese es el objetivo del webinar del siguiente martes. O sea que no necesariamente tan cuesta arriba. No, y sobre todo, y hablando específicamente de los nacionales venezolanos, de veras muchos de ellos califican a EB2, que es residencia por interés nacional, EB1, habilidades extraordinarias, o muchos de ellos tienen también posibilidad de que su empleador, su patrón, haga una certificación laboral por ellos, pero no saben. O les dan información que es totalmente incoherente, que no hace sentido la ley migratoria, pero por eso es que nos animamos a hacer este webinar, es informar, educar y por favor las personas que tengan dudas o comentarios, porque muchas veces hasta como que en el lugar de preguntar al abogado le preguntamos al familiar o al primo, sí. Anímense y hagan sus preguntas. Y regularmente de migración todo el mundo parece saber de todo. No, y más en Miami, en Miami. Todo el mundo sabe de inmigración. Mira, entonces, otra vez, coloquen por favor, ahí está. Por favor, escaneen el código QR para tener acceso al registro. Recuerden que es gratuito el webinar y es el próximo martes 11 de junio a las 7 de la noche. Repito, de asilo pendiente y TPS a residencia permanente. ¿Cómo es el proceso? Bien. Bueno, ya lo saben. Después no digan que no se lo comentamos, ¿no? Por cierto, mencionaste el tema de peticiones familiares. Correcto. Y ese es el tema central de nuestra conversación esta noche. ¿Un aplicante de asilo puede tener acceso a peticiones familiares? Sí, definitivamente sí, pero el beneficio migratorio que va a obtener depende de dos cosas. La primera es cómo entró y la segunda es el grado de parentesco que tenga esa petición familiar. Por ejemplo, una persona que entró a los Estados Unidos legalmente y recibe una petición familiar de lo que se considera un pariente inmediato, que ese es un término migratorio, un concepto migratorio, esa persona puede dejar el asilo y aplicar a la residencia directamente. O sea, una persona que, digamos que entró hace 10 años, entró legalmente, aplicó a su asilo y ahora tiene una petición familiar de un pariente inmediato. O sea, alguien que lo pidió. Alguien que lo pidió, okay, pero tiene que ser pariente inmediato. ¿Qué es pariente inmediato?
es hijo menor de es un peticionario haciendo una solicitud por un hijo menor de edad, por un esposo o por un padre. O sea, un esposo que aparece después de que se sometió a un asilo. Ese esposo puede hacer una petición de residencia por el aplicante de asilo. Entonces, imagínate que las personas que entran a los Estados Unidos como, digamos que entraron como turista, después aplicaron el asilo y después se casaron y esa persona es ciudadano americano. Esa persona es pariente inmediato, por lo que esa persona puede pedir la residencia de su esposo. Ahora, si yo soy el peticionario de asilo, sí, ¿puedo hacer al mismo tiempo, mientras está pendiente mi respuesta de asilo, una petición familiar? ¿Yo puedo pedir a un familiar? No. Para pedir a una persona tienes que tener o el estatus de ciudadano o de residente. Un ciudadano puede pedir a padres, puede pedir esposos o cónyuges, puede pedir hijos, puede pedir hermanos, puede pedir hijos casados. Un residente solamente puede pedir a cónyuge y puede pedir a hijos, nada más. Un residente no puede pedir a papás, un residente no puede pedir hijos casados. Entonces, repítenos, por favor. Si sí. se es ciudadano ya, sí. ¿no? Puede pedir a quienes. Porque, ojo, esto es importante no solamente para el ciudadano que quisiera pedir, sino para el familiar de un ciudadano que a lo mejor en ese ciudadano puede tener una respuesta y no se han dado cuenta. Claro, un ciudadano puede pedir a... Totalmente. El ciudadano puede pedir a los padres como pariente inmediato. El ciudadano puede pedir al cónyuge como pariente inmediato. El ciudadano puede pedir a hijos menores de edad como pariente inmediato. Esas tres figuras, esos tres niveles, pueden aplicar a la residencia inmediatamente después de haber entrado legalmente. Ahora, un ciudadano que pide a su hermano, estamos hablando que es un ciudadano que está pidiendo a una persona en la cuarta categoría, no es pariente inmediato, por lo que ese hermano no puede hacerse residente dentro de Estados Unidos y te voy a explicar por qué. Cuando tú estás aplicando por un pariente que no es pariente inmediato, esa persona, el hermano en este caso, tiene que estar en estatus legal al momento en que el peticionario hace la solicitud. Entonces, si tú entraste a los Estados Unidos digamos que como turista, después aplicaste un asilo y después tu hermano se hace ciudadano. Aparte de que existe un tiempo de espera considerable entre la petición de hermano ciudadano a un hermano foráneo, en este caso aplicante de asilo, independientemente de eso, la persona tiene que estar en estatus legal al momento de que puedas aplicar a la residencia por él. Entonces, como los asilos se tardan históricamente hablando 10 años y un asilo pendiente no te da estatus legal, te da estatus autorizado, entonces esa persona lamentablemente no puede aplicar a la residencia dentro de Estados Unidos. ¿Y si tiene TPS? Si tiene TPS es distinto. Porque eso sí es un estatus. Es un estatus legal, pero lamentablemente una persona que entró con TPS que esté en estatus legal, pero que acumuló, pero que no estuvo en estatus legal anteriormente, lamentablemente esa persona va a tener que salir a recibir su residencia en un consulado. O sea, si tú haces una petición por un ciudadano, tú ciudadano haces una petición por tu hermano y esa solicitud y pasa el tiempo de espera, que para hermanos son como, para México son como 20 años, pero pasa el tiempo de espera. Y como esa persona no es pariente inmediato, lamentablemente esa persona no va a acumular presencia ilegal, pero esa persona tiene que recibir su residencia en un consulado. Wow. Se la van a dar, pero tiene que recibir su residencia en un consulado. Mira, por último, cuéntanos por favor, ¿cómo es el tema del matrimonio? ¿Cómo opera? O sea, ¿qué importancia tiene la solicitud de un familiar, matrimonio de por medio? En el tema del asilo Sí. Ok, bueno, cuando tú estás aplicando por una persona digamos que tú eres un ciudadano y tú estás aplicando por tu esposo y esa persona está en medio de un asilo, tú puedes aplicar la residencia directamente por tu esposo como cónyuge. Pero cuando eres residente, no. Si tú eres un residente y tienes a tu cónyuge y tu cónyuge está en medio de un asilo, pero como esa persona no está en estatus legal, está en estatus autorizado, Tiene que salir. Tiene que salir o tienes que esperar a que el peticionario se haga ciudadano
Y cuando el peticionario se hace ciudadano, entonces el peticionario puede pedirlo ahora sí como pariente inmediato. O sea, tú puedes hacer una petición primero como residente, que no eres pariente inmediato, pero cuando te haces ciudadano, esa petición se hace automáticamente pariente inmediato, entonces lo puedes pedir. Lo que estoy tratando de decir es de que son temas complejos. Sí, claro. Son temas, es un rompecabezas y muchas veces la gente lo subestima y piensa que, eres residente y estás pidiendo a tu hermano. Sí se puede, no se puede, no hay una categoría de residente pidiendo a hermano. Sí, claro. Entonces es complejo y sobre todo ahora con estas figuras de TPS, aplicaciones de asilo que tienen tanto tiempo, pero existen alternativas. Y yo, en mi opinión, una persona que tiene un hermano, tiene un cónyuge que es residente o ciudadano, hagan la petición. No sabemos cuánto tiempo va a durar el TPS, no sabemos cuánto tiempo va a dar una solicitud de asilo. Y muchas veces el único problema que tienes para hacerte residente es que tengas que salir a un consulado a sellar tu residencia y reentrar a los Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, pero ¿cómo haces eso? Siendo proactivo, buscando soluciones y no arrinconándote con el beneficio del TPS o con el asilo. Entonces, por eso es tan importante. Cerramos, Enler, con de nuevo la invitación a webinar. Gracias, Simon and Simon. Todo esto va a ser también explicado en el webinar, porque son preguntas que van a aflorar. Martes, 11 de junio a las 7 de la noche, escanea el código QR que tienes ahí en pantalla para que vayas directamente al registro con Javier Montano Miranda, el director de Montano Miranda Law, que ha estado con nosotros esta noche, de asilo pendiente y TPS residencia permanente. ¿Cómo es ese proceso? Muchísimas gracias, Javier. Un placer, gracias por la invitación y bueno, espero poder venir nuevamente pronto. No, claro, y vamos a estar pendientes del webinar, a ver cómo fue eso y en los próximos días seguimos conversando. Y gracias por la invitación y más que nada el mensaje es no subestimar el tema migratorio, es un tema complejo, no dejarnos llevar también por la información que vemos en social media y darle la seriedad que tiene, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que va a definir no solamente la estancia de tu persona, sino también la de tu familia, porque acordémonos que la suerte que lleva un aplicante principal de asilo es la misma que todos los derivativos, a tu esposa y hijos van a llevar también. Si tienes residencia, si te dan la residencia, todos obtienen residencia. Si te obtienes un orden de deportación, todos obtienen orden de deportación. Imagínate. Bueno, Javier, muchas gracias de nuevo. Mil gracias a ustedes, amigas, amigos, por haber estado con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Dios está con nosotros, por eso vamos a vencer. Respiren profundo y... Amén. Chao, pues. Este programa fue presentado por Montano Miranda Law, abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos.